Oportunidad por la confianza que nos da nuestro querido pastor Blas. Y bueno, como bien decía él, hace algunos ayeres que nos conocemos, pertenecimos aquí, nos congregábamos aquí con ustedes, pero por cuestión laboral, pues Dios nos movió a Tabasco. Estamos en Tabasco, llevamos una obra, el Señor nos habló al corazón, iniciamos una obra y desde hace 7 años llevamos una obra allá en Tabasco. 7 años llevamos donde hemos visto la mano de Dios en todo, donde hemos visto el poder de Dios, el amor de Dios, y donde hemos visto que el corazón humilde, el corazón sencillo, es el que Dios usa, el que Dios agrada, es el que Dios respalda. Yo voy a pedirles a todos ustedes que esta mañana oren, unamos oración por ustedes, por su servidor, para que Dios hable a los corazones, que no escudriñemos al que habla, que escudriñemos la palabra y que sea la palabra que nos hable, que recibamos la palabra de quien viene, de Dios. Y les ruego, mis amados hermanos, que pongan su corazón dispuesto, su oído sensible. Oren por mí y oren por ustedes, cierren sus ojos. Señor del cielo, Padre bueno, gracias. Gracias, Señor, gracias, Padre. Te hemos alabado, Padre, te hemos cantado con entendimiento, Señor. Sabemos lo que expresamos, Señor. Sabemos, Padre, quién eres tú para cada uno de nosotros, Señor. Mi Dios, nos disponemos a abrir, Padre, tu santa palabra. Aquella, Señor, que tú nos dejaste, Señor, la sabiduría perfecta, Padre, la verdad, Señor. Tú sabes y conoces los corazones, Padre, de aquí. Señor, ayúdame, ayuda a mis hermanos, Señor, con entendimiento. Ayúdame a mí con exposición clara, sencilla, Señor. Que seas tú hablando, no yo, no el hombre, Señor. Ayúdame, Padre, para que tu Santo Espíritu sea el que convenza, el que haga la obra. Que tu Santo Espíritu, Señor, hable a las familias. Por favor, Padre, te ruego, mi Señor, que estés presente. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, mis hermanos, pues voy a compartirles un tema que Dios puso en mi corazón cuando me invitó el pastor. Pues siempre es un poco, no difícil, sino que necesitamos meternos en oración para saber qué Dios quiere hablar en la congregación. Y hoy, como cada domingo, para nosotros estar al frente aquí hablando a la iglesia, a la congregación, pues siempre es de una gran responsabilidad hablar la verdad como debe de ser hablada. Y yo les ruego, mis hermanos, que hoy, en esta mañana, el mensaje que Dios pone, pues lo guarden en el corazón, si es que consideran que así debe de ser, para llevarlo a la práctica. Como les decía, bueno, ¿qué tema podría yo dar si no es para la familia? Su servidor, mi familia que está aquí presente, que ya fuimos presentados, una querida hermana que la conocemos de hace algún tiempo y que está aquí, me da mucho gusto que esté aquí. Déjenme decirles que para mí causa tristeza porque yo soy de Orizaba, y causa tristeza porque tengo familia en Orizaba. Causa tristeza porque pudiera estar aquí mi familia en sangre, pero no está. Y es una situación normal. El tiempo Dios dirá, la oración está, pero Dios hará. Y estamos sujetos a su voluntad, a su propósito y a su soberanía. Pero hermanos, precisamente es las familias las que están siendo atacadas, no hoy, no ayer y no mañana, desde el inicio, desde la creación del mundo, desde el Génesis. El Señor hizo, antes de hacer iglesia, hizo una pareja, hizo un matrimonio. Sí lo saben, ¿verdad? Sí lo recuerdan. Génesis 1, creó Dios al hombre y a la mujer. Y los bendijo, dice Génesis. ¿Qué bendijo, hermanos? Bendijo la unión de un hombre y de una mujer. ¿Se dan cuenta?
¿Se dan cuenta lo que es bendecido? Hombre y mujer, ya nada más vayamos teniendo eso. Y eso es algo que Satanás desde el inicio empezó a atacar, y lo atacó con todo. Él no se reservó nada, él no se guardó nada, él no tuvo misericordia, piedad, sino por el contrario, él fue con todo para destruir, para matar, para dividir. Y precisamente ahí es en el núcleo donde atacó. Hoy en día lo trasladamos hacia la sociedad. Hoy en día, ¿cómo está nuestra sociedad, hermanos? ¿Cómo está? No necesitamos ser muy estudiosos, sociólogos sobre el tema. Tú piensa en tu familia y yo pienso en mi familia, como se los decía, o piensen en las familias que conocen. ¿Y cómo está la familia, hermanos? Atacada totalmente, algunas destruidas, algunas disfuncionales, algunas tóxicas, como hoy se dice muy de moda. Y son familias que están lejos del temor de Dios, lejos. Y ustedes pueden pensar, ir reflexionando hacia su interior y pueden ir pensando en sus familias. Y es que, hermanos, nosotros tenemos que ver uno de esta situación tal cual es el mayor ataque de Satanás. Nuestros hijos están sufriendo una situación que ni tú ni yo pasamos cuando éramos niños. Déjenme hablarles de tú con todo respeto. Ni tú ni yo pasamos cuando éramos niños. La palabra de Dios dice que cada día la maldad va a ir en aumento. ¿Estamos de acuerdo? Y la maldad ha aumentado. Hoy nuestros hijos ven cosas y situaciones que el mundo les está haciendo pensar y creer que son normales. Es más, que deben de ser así. Que eso es amor, que eso es modernidad. Que eso es que el país va progresando. Sí saben, ¿verdad? Lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? Pero saben, hermanos, eso es atacar directamente a la obra de Dios, directamente a lo que Dios ha dejado y establecido, que es la bendición del hombre y la mujer. Y cuando vemos todo esto, hermanos, cuando estamos viendo cómo una familia se encuentra en esas situaciones, déjame decirte lo más triste o lo más impactante o lo más drástico, que sabes una cosa, está sucediendo en la iglesia cristiana, en el cuerpo de Cristo. Se está metiendo la modernidad, se está metiendo el mundo, se está metiendo la sensualidad, porque eso es lo que más atrae, la sensualidad del mundo, y lo queremos meter a la iglesia, lo queremos meter a las familias. Y eso es algo de lo que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cómo, hermanos? Solamente con la palabra de Dios. Dice 2 de Timoteo 3:16 que la palabra es útil ¿para qué, hermanos? Para enseñar, para instruir, para dar huir. Es la única herramienta que vamos a necesitar siempre en tu familia, en tu casa, en la iglesia. Esa, para que corrijamos en justicia, dice el Señor. Y es precisamente que vamos a usar la palabra de Dios para sacar principios, para ver cómo podemos atender lo que está sucediendo hoy en un mundo que está caído. Hoy un mundo que está destrozado y que va directamente hacia el abismo. Hermanos, Génesis 3 es la caída, es la ruptura de la relación entre Dios y el hombre. No esperemos recibir cosas buenas del impío, no esperemos recibir cosas buenas aquel que no tiene a Dios en el corazón, no esperemos recibir bendición, no esperemos recibir situaciones favorables en pro de la obra del Señor. No, hermanos, ser cristiano hoy actualmente es ir en contra del mundo, de la corriente, es ir en contra de todas esas modernidades. Decirte matrimonio, decirte hogar cristiano, es decir, yo no estoy a favor de lo que el gobierno, de lo que el mundo, de lo que la sociedad está imponiendo. ¿Cuántos dicen amén? Y hermanos, esto es lo que vengo a dejarles, es lo que Dios pone en el corazón.
Nosotros como iglesia, y déjenme decir algo, hago un paréntesis, yo me siento en casa, estoy en casa, me siento en familia. Mi familia de sangre no está, pero está mi familia espiritual, que es la que voy a ver siempre, y que es la que entiende y que es la que sabe con el espíritu que tienes tú y yo, es la que está entendiendo lo que está diciendo hoy el predicador. ¿Por qué? Porque sabes una cosa, lo que nos ha unido, tú puedes ir a cualquier otro lado del mundo y te encuentras a alguien nacido de nuevo y le dices, hermano, hermano. No necesitas pertenecer a una iglesia de cualquier denominación. Esas denominaciones muchas veces lo que hacen es separar. Lo que tenemos que entender es que si eres nacido de nuevo, eres mi hermano y soy tu hermano. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y eso, hermanos, eso es lo más maravilloso que Dios nos ha dejado. Algo que yo tenía en el corazón de dar acerca de la regeneración que hace Dios en los hombres, el nacimiento nuevo, pero el Señor me conduzco hacia la familia. Y por algo, hermanos, por eso hice este paréntesis para decirles, el que les está hablando es un hermano que estuvo aquí, un hermano que teme al Señor, un hermano que ama al Señor, un hermano que se esmera, que se esfuerza, pero un hermano que peca también. Y un hermano que se arrepiente, un hermano que tiene errores, un hermano que falla, un hermano que no es perfecto, pero está esperando esa perfección, ese día glorioso, el día que estemos frente a Él, el día que nosotros podamos decirle, Señor, y que te diga, pasa, buen siervo fiel, bien has hecho. Ese es tu hermano, hermano, ese es tu hermano, hermana. Recibe la palabra del Señor. Amén. Moisés le predicó a Israel un último sermón antes de entrar a la tierra prometida, conocido como escucha, el famoso Shema en hebreo. Y son unas palabras de instrucción precisamente que van dirigidas hacia los padres, hacia los pilares de casa. ¿Cuántos pilares de casa hay acá? Levanten su mano. Pilares de casa. Bien, hermana, bien hecho. Bien, hermana. Bien, muy bien, hermana. Fíjense, ese es entendimiento. A lo mejor tú como mujer estás sola sin tu compañero, pero no estás sola porque estás con Dios, con el Espíritu Santo y con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y me gustaría decirles, quisiera yo decirles acerca de esa función que estás ejerciendo como madre soltera. Déjame decirte que en la debilidad el poder de Dios se manifiesta. Tú sola puedes sacar adelante. Ahí está Evodia, ahí está Sintique, y hay muchos ejemplos de mamás, de abuelas que sacaron adelante. Solamente como refuerzo, no es el tema, pero sí es de la familia. Mamá soltera, mujer soltera, aférrate a Dios, entrégate a Dios, créele al Señor, y verás que sí se puede. Y si no lo crees, aquí está un ejemplo de una mamá soltera, que de lo que el Señor levanta. Amén. Es para la gloria de Dios. Mis hermanos, me regreso hacia lo que estoy hablando de Deuteronomio. Israel era un pueblo, en este tiempo cuando Moisés va a hablarle hacia el pueblo de Israel en Deuteronomio 6, él va a dar unas instrucciones para hacia la entrada hacia la tierra prometida. Pero fíjense lo que les dice a ese pueblo que iba a pasar hacia esa tierra. Todo el mundo lo sabe y lo ha escuchado y a lo mejor ya lo han estudiado, desde luego, pero solamente para ir teniendo bases en lo que vamos a ver, porque esto es bien importante, porque van a ver, si son tan amables y lo van a ver ahí en la pantalla, Deuteronomio 6:4, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Y qué dice, hermano? Y estas palabras, ¿qué dice? Que yo te mando hoy, estarán ¿dónde, hermanos? Sobre tu corazón. Y las repetirás, ¿a quién? A tus hijos, y hablarás de ellas, ¿cuándo, hermanos? Cuando estés en casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, cuando vayas al súper, cuando los lleves a la escuela, cuando los vayas a acostar, cuando te dirijas en un camino, cuando salgas de viaje, cuando vayas en un trayecto largo.
todo el tiempo, todo el tiempo. Y luego dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Señales, señales, señales que tú deberías de hacer y deberías de tener tú, Israel, para recordar quién es Jehová y hacerles recordar a tus hijos quién es Jehová. Hermanos, hoy el pueblo de Israel, el pueblo cristiano, el pueblo que estamos aquí, muchas veces nos olvidamos de esas instrucciones y ni nos pasa recordarles a nuestros hijos entre semana, en el día, en la tarde. No, porque se irritan, se molestan, les fastidia, no les gusta llegar y cantarle al Señor. No, ¿cómo crees? Es un niño, todavía no tiene edad. Hermanos, desde bebé se les tiene que enseñar. Desde bebé se tiene espíritu, y si el Espíritu de Dios habla, el bebé va a entender. Instruye al niño en su camino para que de grande no se pierda. Así es que, hermanos, todo esto, además de proclamar la fe en unidad, en un solo Dios como ninguna otra nación en el mundo, lo que hacía Moisés, lo que hacía Dios a través de Moisés para fijar en cada familia la importancia de la obediencia a los mandamientos de sus palabras. ¿Saben cuál es el pecado más antiguo que existe? La desobediencia. La desobediencia, hermanos. Todos nacemos, tú y yo y los que vengan, y si estás embarazada y si tienes bebés, ellos son desobedientes por naturaleza. A ellos no hay que enseñarles a desobedecer, ellos ya saben la desobediencia. Dios estaba encargando de ponerlo en el corazón, porque es ahí donde tiene la vida. De nada sirve conocer, saber, leer, venir a cantar, tener conocimiento, pero si yo no vivo la palabra de Dios, hermano, perdóname, con todo el corazón te lo digo, eso se llama religiosidad. No, hermanos, se trata de vivir lo que sé. Se trata de poner en práctica lo que Dios me ha dado. ¿Y dónde lo voy a poner en práctica? ¿Dónde crees que lo vas a poner en práctica? Muchas veces en casa, claro. A mí me han llegado, pastor, ya estoy listo para ir. Cuando quiera, pastor, yo predico el domingo. ¡Ay, qué tremendo! Ya está listo. ¿Y qué crees? Al mes ya se estaba divorciando. No, hermanos, ¿quieres salir a predicar? ¿Quieres irte de misionero? ¿Quieres ser un verdadero servidor, un verdadero varón de Dios? Predica en tu casa con el ejemplo. Con el ejemplo. Y mujer, tú también. Tú también. Es la mejor predicación que podemos hacer. Después el Señor hará en su voluntad, en su tiempo y en su propósito. Yo les di esto porque Dios lo que quería hacer con la gran familia que Él había hecho y creado, que tenían una misión. Escucha esta misión. Era una misión de ser familias de ser familias sanas en medio de una sociedad enferma. Era lo que se iban a enfrentar, era lo que iban a tener, esa lucha tremenda. Tenían que tener en el corazón los mandamientos de Dios para no contagiarse, para no caer, para no ceder, para no juntarse con el que no era. Había muchas leyes, 663 mandamientos en el Torá, en todo lo que es la ley. Ellos tenían que cumplir, pero lo principal que Dios buscaba era el corazón, la obediencia. Ellos necesitaban entender esto. Por eso el Señor lo que estaba haciendo y preparando, como hoy lo está haciendo y lo ha estado haciendo, es preparar familias sanas, con el temor de Dios, para que puedan salir a enfrentar esa gran lucha. Hay una lucha, hermanos, hay una tremenda lucha. Por eso Pablo dice que la buena batalla, pelea la buena batalla. Ya verán. Yo voy a tomar un pasaje, esto lo estoy poniendo como introducción, como antecedente, para que vayamos viendo qué es lo que busca el Señor. ¿Qué es lo que busca, hermanos? Familias sanas. ¿Cómo es una familia sana? En el temor de Dios. Pero van a ver, porque nuestra sociedad está caída,
Nuestra sociedad está corrompida, nuestra sociedad está en crisis. Y yo en Villahermosa enseño mucho acerca de esta crisis. La crisis principalmente inicia por la falta de varones de Dios. El mundo está en crisis por la falta de un varón temeroso del Señor, que pueda dirigir, que se sepa parar en la brecha y diga para allá, y que se sepa poner, ahorita van a ver, orar por su familia. Obviamente la mujer es la ayuda y el complemento idóneo, lo que el Señor hizo. Nuestro Dios sabio sabía que el hombre no podía estar solo, y por eso le genera una ayuda idónea. Pero la mayor crisis de la sociedad es por falta de hombres temerosos de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Varones, sujétense los pantalones, por favor. No me vayan a... Espero que después me vayan a volver a invitar. No vaya a decir el pastor, no hombre, hermano, se me echaron encima, pero no. Fíjense, ¿por qué puedo decir esto? ¿Con qué libertad o con qué fundamento bíblico puedo decir que el varón tiene que ser el pilar? Romanos 5:12 dice que el pecado entró al mundo ¿por quién? Por un hombre. Y sin embargo, ¿quién pecó? ¿Quién se dio? ¿Quién comió del fruto? ¿Quién? ¿Y por qué dice entonces que por un hombre? ¿Y por qué en Génesis 3:9 dice el Señor que andaba buscando a Adán? A él. ¿Por qué crees? Porque Dios creó al hombre con diferentes funciones, con diferentes propósitos, y uno de los cuales es muy importante, es que fuera el pilar, que fuera el líder, pero que fuera un líder como Cristo, no un líder autoritario, no un líder dictador, no un capataz. Y permítanme la expresión, soy de Orizaba, no un mandilón. Un verdadero hombre. Por eso la sociedad está en crisis. Si tú analizas y estudias y entras a internet y empiezas a ver cuántas, por ejemplo, cárceles, qué porcentaje de los adolescentes que están en tutelares para menores, es un alto porcentaje porque no había padre en casa. Si tú entras a las estadísticas y puedes ver cuántos menores adolescentes están metidos en las drogas, te vas a dar cuenta que va a haber un común denominador que dice, porque el papá no estaba en casa. Hermanos, es para todos, mujer y varón, pero a mí me gusta mucho reforzar y trabajar mucho sobre el varón, mucho. Dios me ha hablado mucho acerca de este tema. Es necesario que los hombres nos portemos como varones realmente, como varones, pero varones de Dios, vuelvo a repetir. Amén. Voy a tomar un pasaje que, si bien es cierto, fue escrito por algo y para un tiempo. Vamos a tomar principios de la palabra de Dios, aplicando bien algunas herramientas de los estudios de la palabra de Dios, llamada hermenéutica, de no sacar textos fuera de su contexto. Pero hay herramientas que nos dicen que la palabra de Dios se pueden extraer principios. ¿Para qué? Para nosotros, para nuestra edificación, para nuestro conocimiento, nuestro crecimiento. Y van a ver, acompáñenme en un pasaje muy conocido que es Segunda de Crónicas 7, por favor, versículo 13. Hermano Marco, ¿no tienes agüita? Perdóname. Cuando estén ahí me dicen, por favor. Segunda de Crónicas 7:13, ya lo van a ver en pantalla. Y si traen su Biblia, bueno, qué bueno. Vamos a leerlo. Si yo cerraré los cielos, ¿qué dice, hermanos? Para que no haya, ¿qué? Lluvia. Si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. ¿Qué dice el versículo 14, hermanos? De ahí vamos a extraer. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren, ¿de qué, hermanos? De sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. ¿Y qué, hermanos? Hago un paréntesis. La tierra representa el corazón, tiene una tipología algo así del corazón, porque es nuestra tierra la que tiene que ser sanada. Sin un corazón enfermo no podemos entender y obedecer. ¿Cuál es el corazón sano? El que tiene al Espíritu, hermanos. ¿Sale? Perdón.
Versículo 15, ahora estarán, ¿qué, hermanos? Abiertos mis ojos y atentos oídos a la oración en este lugar. Hasta ahí nada más. Si esta mañana nos preguntaran, y vuelvo a regresar al tema, el tema se llama ¿qué le falta a mi familia? Para los que apuntan. Ese es el tema, ¿qué le falta a mi familia? Si yo te preguntara a ti, y no me contestes, dentro de tu corazón contesta, ¿cómo está tu familia? Piensa por un momento, ¿cómo está tu familia conforme lo que hemos hablado ya ahorita, en este tiempo? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está? No sé, a lo mejor tienes un hijo rebelde que no quiere saber nada de Dios, se fue. A lo mejor tu esposo es un esposo que no quiere nada del Señor, no se quiere sujetar. A lo mejor tu hija no es convertida, gracias mi hermano, disculpa. A lo mejor tu hija, a lo mejor, no sé, tu mamá, tu papá, todos tenemos, hermanos, todos tenemos. Al Señor no se le escapa nada. Sus ojos recorren la tierra, dice 2 de Crónicas 16. Y Él sabe y está pesando los corazones y sabe cómo estamos. Posiblemente obtendríamos respuestas como esas, como las que dije, de diferente índole, de diferente sentido. Y quizás a lo mejor hubo una respuesta en tu mente acerca de que es que mi familia está mal porque estamos muy mal económicamente. Si yo tuviera trabajo, estuviera muy bien. Híjole, Dios es sabio, hermanos, y Dios es soberano, y sabe por qué estás así. Pero realmente lo que tú necesitas no es ni el trabajo, ni el dinero, ni todo lo demás. Lo que tú y yo necesitamos es a Dios en nuestro corazón, en nuestras vidas. Es a Dios que dirija, es a Dios que me pueda dar la certeza de decirle sí a ese trabajo, decirle no, decirle sí a esta persona para ser mi esposa, mi esposo. Es a Dios para que yo pueda dirigir bien mis pensamientos, mis objetivos, mis propósitos, mis planes. Amén. Pero si analizamos el texto que hemos leído para comenzar, podemos reconocer que la pregunta que le hace falta a nuestra familia para enfrentar la dificultad que debemos de enfrentar y que estamos enfrentando hoy en día, pues vamos a ver porque ¿qué sucedió hace 2 años que ya pasó? El Señor cerró todas las iglesias, cerró el mundo, la famosa pandemia. Ay, esto se le escapó a Dios, nada, no, mis hermanos, no se le escapa nada a Dios. Dios dejó ver quién sí verdaderamente era un hijo y quién venía por religiosidad o quién venía por cumplir. Dios pesó a aquella familia que decía que estaba muy unida porque él trabajaba y ni se veían, y pues claro, tenían una relación padrísima. Pero en el momento en el que el Señor los juntó en la casa, ¡pum!, la bomba estalló. Y ni se conocían. Hoy muchos se divorciaron. Muchas iglesias cerraron. Muchas iglesias fracasaron. Muchas iglesias de que ven y haz un pacto, perdónenme que lo diga, no pudieron. ¿Sabes por qué? Porque no tenían al verdadero Dios en su corazón. No le temían, no le amaban. No se le escapa nada a Dios. Y estamos pasando de esas crisis, y esa crisis que sucedió de 2 años va a tener una repercusión, escucha, en educación, en economía, en familias, y lo está viendo. Por eso es que hoy se dio y se detonó en estos 2 años un aumento de nuestros hijos metidos en los videojuegos. ¿A poco no sufriste por eso? ¿Cuántas horas se metieron en eso? ¿Cuántas horas le dedicaron? ¿Cuánto tiempo estaban ellos ahí? Hermanos, esta es la realidad de las cosas, es la realidad de la familia. Por eso este versículo que nos habla sobre cielos cerrados, sobre langostas que consumen la tierra y sobre pestilencias sobre el pueblo, es decir, sobre situaciones que no están bajo nuestro control, sobre situaciones que tarde que temprano pueden afectar a nuestra familia y han afectado.
¿Qué le hace falta entonces a la familia para poder enfrentar diferentes situaciones como estas, circunstancias como estas? Hermanos, nuestro Señor Jesucristo no mintió, no nos engañó, nos dijo, están en el mundo, no son del mundo, y en el mundo tendrán aflicción. ¿Lo dijo o no lo dijo? Él no mintió, Él no nos ocultó nada. Pero dijo, pero confiad. ¿Qué dijo? Yo he vencido al mundo. Hermanos, el mundo cada vez está avanzando más. Pero ese avance hacia más perversidad y hacia más maldad está anunciando algo muy grande, y que todos sabemos. Y ese anuncio lo conocemos como Él pronto vendrá. ¿Cuántos dicen amén? ¿La iglesia lo espera? Amén. Pero regresando al versículo 14, y vamos a tomar los principios. ¿Qué le falta a la familia? Primer principio que tomamos del versículo de Segunda de Crónicas 7:14. Acompáñenme y lo vamos a ver. Ahí dice, si se qué, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Qué crees que es lo primero que necesita la familia? ¿Qué crees? Humillarse. Humillarse, hermanos. Son principios, dije, principios. Humillarse, o sea, tener una actitud de estatus de baja guardia. Por lo regular somos, y dije somos, hermanos, no se me sientan, me estoy incluyendo todos, somos orgullosos, soberbios, altivos. Es lo que el pueblo de Israel demostró durante 40 años en el desierto. Si mi pueblo se humillase, es decir, si cada familia conoce al Señor, lo reconoce como su Dios, y eso es muy, muy lamentable. Muchas familias, lo que más hace falta es la humildad. En los tiempos de crisis y de dificultad, la humildad es necesaria para poder reconocer que muchos de los problemas que estamos enfrentando en nuestra familia es por causa, escucha, de nuestras malas decisiones. Nuestras malas decisiones. Y siempre terminamos culpando o cuestionando a Dios, ¿sí o no? Fíjate cómo lo dice el Proverbios 3, versículo 5 en Nueva Traducción Viviente, fíjate. Dice, confía en el Señor. ¿Cómo dice? Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Pero ¿qué tal? Por eso estoy hablando de humildad. Hoy en día, no, yo puedo. A mí me dieron ese trabajo porque yo me lo gané. Por mis capacidades. A mí me lo dieron. Porque tú sabes cómo yo soy muy bueno con lo que hago. Porque yo soy excelente en lo que hago, por eso me lo dieron. Y dice el Señor, ¿ah, sí? Ah, ¿eres tú? Ok, sigue caminando tú solo. Sigue caminando tú solo. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Sí se dan cuenta? ¿Amén? ¿Amén? Bueno, esperemos que sí. Fíjense, hermanos, humildad. Fíjate cómo dice el Proverbios 19:3. Dice, la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita. Ay, ahí está. ¿Tú crees que Dios se equivoca? Esto es sabiduría. La insensatez del hombre, es decir, por tus impulsos, porque siempre haces, nunca meditas, nunca piensas antes de hacer las cosas, ya lo haces y nunca consultaste a Dios si lo podía hacer. Y luego dices, Señor, pero si yo te sirvo, si yo soy tu fiel, si yo soy predicador, si yo esto, si yo voy a la iglesia cada 8 días, yo diezmo, yo ofrendo, ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto? Y te dice el Señor, ¿me preguntaste? ¿Consultaste? ¿Te humillaste delante de mí? ¿Te hincaste, te postraste para ver si yo estaba de acuerdo y si ese camino era el correcto? ¿Lo hiciste? No. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Sí se dan cuenta? La verdadera solución, hermanos, a los problemas y a las crisis de nuestra vida no está en las cosas que tú puedes hacer, no está en el mundo lo que ofrece, no está en tener un mejor trabajo, no está en tener un mejor salario. Todo está en Dios. Es la fuente de todo, hermanos. Es la fuente de todo. Dice Juan 15 que separados de Él, ¿qué dice? ¿Qué crees que sea nada?
No hay ni que entrar al griego ni entrar a la traducción original para poder saber qué significa nada. Nada. El Señor dice, separado de mí, nada puedes hacer. Pero mi trabajo, yo soy muy hábil. Ándale, sigue. Vas a caer. Pero es que yo lo voy a convertir, dice el joven a su novia impía. Yo la voy a convertir, y cuando vemos el joven ya se volvió impío también. ¿Cierto o no? ¿Qué es más fácil? A ver, en un costal de naranjas están 70 naranjas. Pones una naranja podrida y ¿qué pasa? Todo, se te va todo el costal. Pero en 70 naranjas podridas pones una buena y la pones, ¿qué pasa? Dígalo, se pudre. ¿Por qué? ¿Por qué crees, hermano? Pues claro, el mal, no te creas más fuerte que Satanás. Yo tengo el poder y yo. No, hermanos, no, seamos sabios. Por eso Dios nos da sabiduría. Es Dios quien lo vence y ya está vencido. ¿Para qué le hacemos? Dice que el que está en Cristo, el maligno no le toca. ¿Quién? ¿Cuántos dicen amén? Entonces no tienes que andar atando y desatando. ¿Entendiste? ¿Oíste? Dice que el que está en Dios, el maligno no le toca. Resistid al diablo. ¿No? Ahí está, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? Ese es el poder de Dios. No tengo yo que hacer manifestaciones, ni hacer alardes, ni estar y decretar. No, hermanos. Si tú tienes a Dios solito, el diablo huye, ni te toca. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está. Pero ahí está la cosa. Pero como yo soy muy sabio, como yo tengo mucho conocimiento, como yo soy así, como yo quiero hacer todo, y viene Satanás y nos pone una zarandeada que dice ¡pum! ¡Pa! ¡Pa! Y ahí andamos. Pastor, ayúdame. ¿Qué pasó? Ay, ovejita, pues sí. Vienes cada mes, cada bimestre, cada que hace frito, cada que te gusta la música, cada que pues claro, ¿cómo no te vas a debilitar, hermano, hermana? ¿Cómo? Con todo el amor lo estoy diciendo, hermanos. Y soy de Orizaba, y lo puedo decir, ¿o no, pastor? Amén. Hermanos, ahí está. Humildad necesitamos, humildad requerimos, humildad urgentemente en el corazón para saber que cada 8 días el domingo es el día del Señor, no es tu día. No es porque jueguen las Chivas y el Cruz Azul y esto, es el día del Señor. Lo más importante, me preparo desde un día antes. ¿Te acuerdas cuando venías a los bailes? Cuando ibas a las kermés, cuando ibas a todo eso, ¿cómo te preparabas? ¿Cómo te alistabas? Ponías tu mejor garrita, te ponías tu mejor peinado, tu mejor perfume. Eso pasó. Pero hoy para el Señor es lo mejor que tienes que dar. Pero para eso se necesita humildad. Ya voy a empezar. ¿Por qué? Porque, hermanos, escucha esto, cómo lo dice Isaías, el profeta Isaías, capítulo 31, versículos del 1 al 3, en una traducción un poco más entendible, nueva traducción viviente. Fíjense cómo le escucha solamente. ¿Qué aflicción les espera a los que buscan ayuda en Egipto? Pregunta, ¿qué representa Egipto en la Biblia, hermanos? El mundo. Tipifica el mundo. El mundo. Eso es lo que Egipto representa. Dice, ¿qué aflicción les espera a los que buscan ayuda en Egipto? Al confiar en sus caballos, en sus carros de guerra, en sus conductores y al depender de la fuerza de los ejércitos humanos. Y luego vean lo que dice, subrayenlo y grábenselo. ¿En lugar de qué, hermanos? De buscar ayuda en el Señor del Santo de Israel. Dios te está diciendo a ti y a mí, ¿qué andas buscando allá afuera? Que es que no tengo trabajo. Ven, póstrate. Yo soy la fuente de todo. Si yo quiero te lo doy, si no quiero no te lo voy a dar. Tú eres mi hijo y no te voy a dejar de dar de comer diario. No te voy a dejar de sostener. Vas a tener alimento, vas a tener techo y con eso estés contento. Pero yo, que soy tu padre, te conozco y deseo y quiero lo mejor para ti. Pero lo que busco es tu corazón. Lo que busco es tu humildad. Lo que busco es que tú te postres, que sepas que todo depende de mí. Ese es nuestro Dios, hermanos. ¿Cuántos dicen amén?
Y luego en el versículo 3, si está en Nueva Traducción Viviente, solo escucha cómo dice, qué ironía de nuestro Dios. O sea, nos está así como aplastando y nos está diciendo, dice, pues esos egipcios son simples seres humanos, no son Dios. En esos egipcios mete todo lo que tú quieras. Y permíteme decirte esto, hasta los doctores. Es que si el doctor no viene, es que si yo necesito ese especialista, es que tú metes en esos egipcios todas tus necesidades, todas. Ellos no son Dios con D mayúscula. El Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, es el que suplirá, es el que proveerá y es el que decidirá y el que tiene la última palabra. Amén. Denle un aplauso al Señor, amados hermanos. Hermanos, necesitamos abandonar esas situaciones que generan confianza en nosotros mismos. Necesitamos pensar en esas que decimos, yo tengo esta fortaleza. ¿Cuántos no lo han dicho? Yo lo decía. Yo tengo esta fortaleza, yo soy muy bueno, muy hábil en esto. Y esas fortalezas poco a poco van comiéndose tu fe. Y van comiéndose la confianza en el Señor. Hay un ejemplo bien bonito. Lo pongo porque a mi hija le encanta la historia. Y me encanta porque nosotros debemos de empezar a quitarnos esas fortalezas. Hago esta analogía para que lo podamos comprender un poco mejor. En el año 300, Alejandro Magno llega a las costas de Fenicia, que representaba históricamente una de sus grandes batallas. Escucha, es un ejemplo solamente. Cuando ellos empezaron a desembarcar, sus soldados se dan cuenta que estaban en desventaja con el ejército enemigo. Y Alejandro también desde luego lo notó y lo sabía, pero Alejandro sabía quiénes eran. Entonces decide hacer una acción que marcó el rumbo y dio un giro total a todo lo que pudieran haber pensado sus soldados. Alejandro le llama a sus mejores capitanes y les dice, quemen las barcas. Quemen las barcas. Y todos se quedan. Pero estamos en desventaja, son más. Y le dice, quemen las barcas. Y quemaron las barcas. ¿Qué quiso hacer Alejandro? Para que vieran que sí podían y que se enfrentaran y que no fuera a pasar por su mente, vámonos pelas porque nuestros barcos son más potentes y nos vamos. Hermanos, muchas veces nosotros necesitamos quemar nuestras barcas. ¿Cuál es tu barca? ¿Cuál es tu fortaleza? ¿Qué es en lo que más tú confías? ¿Qué es en lo que te posicionas? Mi negocio, mi licenciatura, mi ingeniería, mi conocimiento, mi trayectoria. ¿Qué es lo que te da a ti esa seguridad? ¿Sabes qué? Entrégala al Señor. Dile, Señor, esto tú me diste, esto tú hiciste conmigo. Yo no soy nada, Señor. Es tu gracia la que me hizo esto. Es tu gracia la que me dio esta carrera. Es tu gracia la que me tiene donde estoy trabajando. Es tu gracia. Hermanos, reconozcamos al Señor, humillémonos delante de Dios. Si mi pueblo se humillare, ¿se dan cuenta? Si mi pueblo se humillare, y luego viene y lo remata Dios en Mateo 5, cuando estaba hablando de las bienaventuranzas, y dice, bienaventurado el humilde de espíritu. Bienaventurado es una palabra que significa más que bendecido. Eso significa en griego, más que bendecido. Y dice, más que bendecido es aquel que es humilde de espíritu. Pastor, ¿quién es humilde de espíritu? Aquel que reconoce que no puede hacer nada sin Dios. Ese es el humilde de espíritu. Aquel que dice, todas las mañanas se levanta y Señor, gracias, gracias por un día más, gracias por el respiro, gracias por la vida, gracias Señor, porque a ti te plació darme un día más de vida. Ese es el humilde de espíritu. Amén. Así es, mis hermanos. Entonces ya vimos qué es lo que necesita la familia. Humildad primero. Ahora vamos al segundo punto. Bueno, me dijo el pastor que puedo predicar 3 horas. ¿Estamos de acuerdo? No, pastor, no, me voy a apurar. No vi la hora que empecé, pero espero apurarme. Dice Segundas de Crónicas 7:14 y vamos al segundo punto, el segundo principio. Ya vimos, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Y ahora qué dice? Díganlo. Y oraren. Hermanos, lastimosamente muchas familias cristianas ni oran. Es más, ya ni les digo en los alimentos, porque esa es la única oración que a veces hacen. Gracias, Señor, por los alimentos. Amén.
¿Sabes una cosa? Lo más triste es que está metido en la iglesia. Hay servidores en la iglesia que no tienen esta disciplina espiritual de oración. Y esta disciplina espiritual de oración habla de la dependencia de Dios. La oración no es para hacerle un pedido al Señor, una lista, un checklist, una lista de súper, y todo esto quiero y todo esto requiero. La oración es para poder entender la voluntad y la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Pero eso sucede en la iglesia, no se tiene esa disciplina. La oración, hay reuniones en la iglesia y es la que más tiene ausencia de sus congregantes. 1, 2, 3, no sé si pasa acá, no sé, no he hablado con el pastor, está delante de Dios esto, pero el pueblo no ora. El pueblo de Dios no ora, no le dedica tiempo a la oración. Por eso Dios está diciendo, si se humilla, si oran. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta por qué las familias están así? No hay familias que en unidad se pongan a orar. Delante de mis hijos, acá están presentes. El viernes pasado yo me junté con ellos por temas propios de su edad de adolescencia, y yo les decía: hijos, tenemos que estar firmes, hijos. El mundo está fuerte, yo sé los deseos, yo sé los sentimientos que tienen, yo sé las pasiones que están pasando a esa edad, yo lo sé, pero sabes, hijo, séle fiel al Señor, sé firme, hijo, el Señor va a sustentar, el Señor va a proveer, el Señor hará conforme a su voluntad, séle fiel a Dios, hijo. Y empezamos a orar y empezaron a abrirse ellos y a decir: es que me pasa esto, me pasa. Hermanos, tengan su tiempo con su familia, amados hermanos. No pierdan a sus hijos, por favor, hermanos. No pierdan a sus hijos, no permitan que el mundo se los robe. Hermanos, dedíquenle tiempo, póstrense ante Dios. La oración es poderosa por Dios, no por lo que lo hace. Es por Dios y es en su voluntad. Dice, acompáñame a Lucas 18:1 para que veas el ejemplo de una parábola acerca de la oración. Dice Lucas 18:1: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Versículo 2, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Versículo 3, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, ¿qué decía, hermanos? Hazme justicia de mi adversario. Versículo 4, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Versículo 6, y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Y versículo 7, hermanos, por favor, grábenlo: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se dan cuenta? ¿Acaso no hará justicia? Que claman a Él de día y de noche. Dice, ¿se tardará en responderles? Es forma de pregunta. Os digo que pronto, ¿qué? Les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, qué tremendo termina el Señor. ¿Qué contraste el Señor está haciendo entre la oración y la fe? ¿Se dan cuenta? Qué contraste tan tremendo en que aquellos que no oran es porque no tienen fe. No, pastor, yo sí tengo fe, pero discúlpeme, no oro, pero yo sí tengo fe. No, pues ahí está, entonces quítale esa página a tu Biblia. Claro, ahí está Dios mismo hablando, hermanos. Te falta fe, nos falta fe para estar dependiendo de Dios en todo momento, en toda circunstancia. Siempre, ante todo, la oración, hermanos, la oración antes que otra cosa, la oración. Es que mi hijo, es que mi hija, ora, y en el tiempo de Dios Él va a responder. Tú ora, hermanos, se los digo con todo el amor y se los digo para la gloria de Dios. Ora, acá está la respuesta de una oración de una madre. Oren al Señor, hermanos, oren. No dejen que sus hijos se pierdan. Pero ¿sabes cómo? Dice Santiago 5:16, escucha: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Para que qué? Para que seas, ¿cómo dice? Sanados. Pero algo bien importante, subrayen esa parte en sus Biblias. La oración, ¿cómo?
eficaz. Déjenme hacer un apunte ahí, bien importante. La oración eficaz. La palabra eficaz habla acerca de hacer funcionar, otorgar la habilidad para hacer algo. Pero dice, la oración eficaz del justo puede mucho. No es una oración simple y sencilla, hermanos. No es una oración vana, no es una oración corta, no es una oración apresurada. Pero tampoco quiere decir, ay, entonces me tengo que caer y ay, llorar. No, es una oración eficaz del corazón, desde lo más interno. Es un corazón necesitado de Dios. Es una oración que necesitamos todos, hermanos. Necesitamos hacerlos. La oración nos abre la oportunidad muchas veces para muchas situaciones, para que nuestra familia conozca al Señor, para que Dios abra puertas en alguna necesidad, para que restaure alguna situación de salud. Y sabes, hermanos, nosotros podemos ver ejemplos muchísimos. Por obviedad de tiempo, por economizar tiempo no entro, pero hay muchos ejemplos de las oraciones que Dios le agradan, que Dios permite. Cuando nosotros, dice Santiago 4:3, cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque piden con malas intenciones. Lo tienen aquí en otra traducción, esta es traducción viviente, porque solamente piden para sus placeres, para sus deleites. Esto no necesita mucha explicación. Dios te está diciendo, esas oraciones que tú me haces de que, ay Señor, el carro, ay Señor, ok, no estoy en contra de eso porque como bien sabemos, Dios no está en contra de la prosperidad, ¿no? Pues ahí está Abraham, ahí está David, no, pero no es lo prioritario en tu vida, porque si eso hubiera sido, si para eso hubiera venido el Señor Jesús, no hombre, tú y yo estuviéramos estudiando economía, finanzas ahorita y otras estrategias. Lo que el Señor quería y buscaba era tu corazón, tu alma se salvara, amén. Y lo que Santiago está diciendo es que nosotros hagamos oraciones acorde a la voluntad de Dios, no a nuestro deleite, no a nuestros placeres. Esas no tienen eco en la eternidad. Amén. Tenemos que comprender que la oración en familia es una conexión directa con el reino de los cielos. Hermanos, lo decía mi hermano Marco hace rato en Mateo 18, cuando 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ¿qué dice el Señor? Ahí estoy yo. Cuando tú estás con tu familia reunida en el nombre del Señor, ¿quién está ahí? Jesús. Y me preguntaron alguna vez, pastor, yo soy mujer sola. Ese versículo no es para mí, ¿verdad, pastor? Porque yo sola me reúno y pido al Señor. Le dije, ¿cómo? A ver, sí, porque dice que cuando 2 o 3 están en mi nombre, ¿pero está usted? Sí. ¿Y a quién invoca? A Dios. ¿Y a quién más? Y al Espíritu Santo. ¿Y a quién más? A Cristo. Entonces, ¿cuántos son? ¿Cuántos son? 4. ¿Está Dios o no está Dios? Claro que sí, hermanos. Claro que sí. Seamos sabios. Nuestro Dios es sabio. No nos va a discriminar. Al contrario, Él quiere que le oremos. Él quiere que lo busquemos. Me voy a apurar. Punto 3. Segunda de Crónicas 7:14. Si humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren y buscaren, ¿qué? Mi rostro. Hoy en día las familias están tan afanadas buscando tantas cosas que se han olvidado de lo principal, buscar a Dios. Me voy a parafrasear la siguiente pasaje, 1 de Samuel 30, se los voy a dejar de tarea en su casa, espero que lo lean. Es un pasaje muy hermoso. David viene de una batalla tremenda y David está con sus hombres, van a Siclat. Y al tercer día Amalek había invadido todo donde él vivía con sus esposas, sus 2 esposas. Pero las toman por sorpresa mientras David está en la batalla. Llegan, los sitian y empiezan a atrapar y empiezan a llevarse cautivas a las esposas. Gracias, mi hermana, gracias. Y empiezan a llevarse cautivas a las esposas, las secuestran. Y cuando regresan de la batalla, ahí en 1 de Samuel 30, llega David y dice, no puede ser. Dice que se entristecieron tanto que se les acabaron las fuerzas, pero después dice que la gente se le quería echar encima a David. O sea, lo querían matar, apedrear. Y de tal manera que David guarda el temple y dice, pásenme mi efod. Todos ya sabemos, representaba la forma de comunicación con Dios.
le pasan su foto y empieza David y dice que lo primero que hace David, son 3 principios que se los paso, porque hay que buscar a Dios antes de tomar una decisión arrebatada, antes de ir a buscar a los que se habían robado a las esposas. Dice que David, primero dice en el versículo 6, se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura del alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, ¿qué dice, hermanos? Se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y se lo acercaron, y David después, ¿qué hizo, hermanos? Ahí lo dice, consultó a Jehová, dice en el versículo 8. 2 principios antes de tomar una decisión. Primero, se fortalece en Jehová. ¿Cómo te fortaleces en Jehová, hermanos? Cuando estás pasando circunstancias difíciles, situaciones adversas, que te apremian, que te tienen, ¿sabes qué, Señor? Solo tú, Padre. Tu palabra dice que en la debilidad tú eres grande. Señor, yo no puedo, mi capacidad no ve más allá, mis ojos se quedan cortos, esta situación me está ahogando. Padre, tú, Señor, dame fuerzas, dame estabilidad, dame endereza para salir adelante. Y después, hermanos, como David, consulta a Jehová sobre qué, sobre lo que tienes que hacer. ¿Sí me explicó? ¿Sí me explicó? ¿Qué hizo David? Consultó a Jehová para ver si podía ir tras las esposas, para ir a recuperarlas. ¿Y sabes qué hizo? Dios le dijo, ve, los vas a alcanzar. ¿Qué quiero decirte, hermanos? Que cuando tus emociones sobrepasan tu sabiduría de Dios, nada vas a hacer. Cuando estás en circunstancias adversas y luego tomas decisiones arrebatadas, te sale mal, porque no te fortaleciste en Dios, porque no consultaste a Dios, no buscaste su rostro, no buscaste su consejo y lo decidiste por ti. Así es que, hermanos, esto queda en nuestro corazón para hacerlo. Es un principio que estamos extrayendo, porque nosotros tenemos que entender, hermanos, que en la actualidad nosotros como familias tenemos que buscar a Dios, y urgente, porque si no, el mundo nos va a arrebatar lo más preciado que tenemos. Amén. Una familia que no se congrega, que no busca al Señor, hermanos, es una familia totalmente vulnerable a Satanás. Una familia, y permítanme, vuelvo a repetir, que es inconstante en la asistencia, en el estudio, en la oración, que no lee la Biblia. Acabo de escuchar, y lo tomo de ejemplo, una familia que ni se conecta los jueves al estudio. Hermanos, es una familia vulnerable totalmente a las garras de Satanás. Quizás no lo creas. Por eso dice Dios, hallaré fe en la tierra. Quizás no lo creas, pero para obedecer, ¿qué crees? Se necesita fe. Amén. Necesitamos de la gracia de Dios, y cuando Dios te está hablando ahorita, como ahorita, te está diciendo, ponte las pilas, ponte las pilas, ponte las pilas, porque no es el mundo lo que va a darte la seguridad, no es el mundo lo que va a darte la tranquilidad ni esa paz. Soy yo, dice el Señor en Mateo 11, yo soy el que da la paz. Vengan a mí los que están cansados, los que estén cargados, que yo les daré descanso. Amén. Vamos al ¿cuál principio es? ¿Cuarto? Sí, ¿verdad? Nos hace falta dejar nuestros malos caminos. Segunda de Crónicas 7:14. Y si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren, buscaren mi rostro. ¿Y qué dice, hermanos? Y se convirtieren de sus malos caminos. Hermanos, ¿cuáles malos caminos? Me vas a decir, ay, pastor, no, yo ya no. ¿Seguro? ¿Seguro, hermano? O sea, no, yo no te voy a juzgar, porque no somos quienes para juzgar. Los pastores no gobernamos vidas, no. Simplemente somos como el atalaya, ponemos la alerta como en las autopistas, cuidado, a no más de 100, cuidado, curva próxima, cuidado esto, cuidado, pero no gobernamos vidas, ¿cierto? Simplemente estamos dando los anuncios y las advertencias de la palabra de Dios, pero hay malos caminos de los cuales todavía sigues tú muy inmerso. Efesios 2 nos recuerda de que estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, dice. Muertos, hermanos, y tú puedes decir, pero yo sigo vivo, pero ahí habla de una muerte espiritual, una muerte de una vida espiritual. Bios es una vida natural, una vida de la que tú y yo tenemos porque nos late el corazón,
Zoe es la vida espiritual, de esa es de la que habla Efesios. Nuestra vida estaba muerta espiritualmente. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegó nuestro Señor Jesús y nos dijo: Lázaro, Lázaro, sal fuera. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesús? Nos levantó de la tumba, hermanos, y nos dio vida, vida espiritual. Y en ese momento nosotros podemos ya entender su palabra, podemos comprender lo que estamos escuchando y podemos saber, porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Pero ahora, esos malos caminos a los que yo antes estaba, ahora los aborrezco. Y cada vez ahora empiezo a ver que yo lo que antes aborrecía, hoy lo amo. Se los digo por experiencia. Lo que antes a mí no me atraía, hoy me atrae su palabra, sus cantos, sus alabanzas. Lo que antes yo rechazaba, hoy es mi vida, que es Cristo Señor. Hermanos, los malos caminos que antes tenías, ya no, hermano. Necesitas estar en oración para que no caigas en tentación, dice el Señor. Resistid ahí. Ya no caigas en la lista de Gálatas 5:16. Manifiestas obras de la carne son ¿cuáles? Adulterio, lascivia, y herejías, chismes, disensiones, celos, iras, contiendas y cosas semejantes a estas, dice Pablo, que antes practicaban. ¿Antes de cuándo, hermanos? Antes de Cristo. Pastor, yo sigo practicando. Pues hermana, hoy es un buen día. Hoy es el mejor día para ponernos a cuentas. Nada de eso, ya no, dice. Por eso si se convirtieren de sus malos caminos, hermanos, hay que convertirnos, esa palabra, importante. Importante, que muchos Nicodemos no entienden, que muchos maestros y fariseos no entienden. No es por el conocimiento, ni por pertenecer, ni parecer, ni vestirte, es por lo que es en el corazón. Tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo, maestro? Pero ¿será posible que yo me meta al vientre de mi madre? No, Nicodemo, ¿cómo va a ser después? Si eres maestro de Israel y no sabes esto, ¿no sabes, Nicodemo? Hermanos, ojo, hay Nicodemos en las iglesias. Hay Nicodemos que no han nacido de nuevo. Hay Nicodemos que se pasan años y no entienden y siguen comportándose de la misma manera. Y dice Mateo 23, una tremenda exhortación, un tremendo regaño del Señor, un tremendo juicio a los fariseos. Sepulcros blanqueados, por fuera muy limpios, pero por dentro están muertos. Hermanos, necesitamos entregarnos al Señor. Necesitamos convertirnos a Él. Amén. Hay mucho que trabajar, pero la promesa de Dios sigue vigente. Sigue vigente. Por eso ahora leo el versículo completo. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. ¿Y qué, hermanos? ¿Cuándo sana la tierra el Señor? ¿Cuándo? Cuando todo lo anterior. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se entiende? ¿Cómo puedo sanar a mi familia? Señor, ¿cómo puedo yo guiar a mi familia? ¿Cómo puedo enderezar a mi familia? ¿Cómo puedo hacer que mis hijos sean verdaderos cristianos y no una fachada, no una apariencia, que verdaderamente le teman, que verdaderamente sean dependientes de Él? ¿Cómo? Hermanos, acá está. El Señor te dice muy simple, ahí está lo que tienes que hacer. Confía en mí. Esta mañana quiero que terminemos con una pregunta bien importante. ¿Qué quiero para mi familia, hermanos? ¿Qué quiero? ¿El temor de Dios o la aprobación del mundo? ¿Qué es lo que quieres? El temor de Dios, ¿cierto? Amén.
Tenemos que esforzarnos, tenemos que perseverar. Esto es de valientes, sí. Esto es de familias valientes. Por eso, ¿qué dice Apocalipsis 26? Si lo ponemos tantito, por favor. Esto es de valientes, hermanos, porque tenemos que entender que los tiempos se están acercando. Bienaventurando el santo que tiene parte en la primera resurrección, en la segunda que no tiene potestad. No, me equivoqué, perdón, es donde dice que los primeros que entrarán. 22, perdón. Y nos surge, hermanos, poner esto. 22. Bueno, ahorita lo ponemos. ¿Por qué? Porque muchas veces el mensaje que se da en la iglesia, ¿qué crees? ¿Sabes qué pasa? Se queda en la iglesia. ¿Escuchaste? Por eso les digo, esto es de valientes. ¿Sabes qué poder tiene este dintel? ¿Sí saben qué es dintel? Este cuadro, ¿sabes qué poderoso es? Estos dinteles. Sí, ¿no han visto? Yo he visto que, como me han platicado familias que vienen peleadas, viene el esposo peleado con el esposo y vienen todos enojados o con los hijos y pasan el dintel y ¡ay! Son las ovejas más lindas del Señor. Los transformó el dintel. ¿Sabes una cosa? Muchas veces las enseñanzas se quedan aquí. Estaba yo haciendo una ironía de eso, sí lo entendimos, ¿verdad? Pero la tarea es pasando esa puerta. La tarea es pasando esa puerta, porque como bien dice, y les decía que la tarea es para valientes, porque dice que los que encabezan la lista que se van, pero los, ¿qué dice, hermanos? Cobardes, incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es, ¿qué? La muerte segunda. Quien nace dos veces, muere una sola vez. Quien nace una vez, muere dos veces. Que Dios dé entendimiento. Amén. Ponte de pie, amado hermano. ¿Quién me ayuda con el teclado aquí, por favor? Ponte de pie, mis hermanos. Yo no sé si a ti te habló el Señor esta mañana. Yo creo que a todos, ¿verdad? Amén. Yo deseo en el corazón, amado hermano, hermana, oré mucho. Hoy en la madrugada me levantaba el Señor, muy temprano de madrugada, muy temprano. Yo decía, Señor, habla tú, habla, Señor. Habla a tu pueblo, Señor. Tu pueblo te necesita urgentemente. Tu pueblo necesita ser transformado. Tu pueblo necesita ser convertido. No solamente aquí, saliendo, demos el testimonio real, verdadero, de ser hijos de Dios. Es un pasaje muy sencillo,